Ya, listo. Entonces adelante, Grecia. Listo, ya entrando en este tema de la adicionalidad, digamos que ya este segundo bloque va a ser netamente orientado hacia ya el tema de adicionalidad y cuantificación de las remociones, y de la incertidumbre, de los riesgos y demás. Entonces, bueno, para comenzar con este apartado, pues está el tema de la adicionalidad, que la adicionalidad en este caso se enfoca en un análisis de existencias, o sea, en una primera etapa se orienta hacia la concepción de los stocks de carbono, y posteriormente se le da como un enfoque ya más integral desde otros sectores, ¿sí? Que permite demostrar como esa adicionalidad final del proyecto. Entonces, como primer paso, dentro de la adicionalidad, pues se tiene la comparativa entre las existencias de carbono entre la línea base y el escenario con proyecto. Entonces, para ello se presenta en la metodología esta tabla que se presenta aquí, pues las cuales están referenciadas en un documento del IDA oficial, en el cual se delimita unas existencias de carbono por hectárea sin temporalidad para diferentes coberturas diferentes coberturas que se pueden presentar. Entonces, pues se tienen en primera instancia, en los dos primeros renglones, digamos, las coberturas que entrarían a ser parte del proyecto, ¿sí? Y más abajo las posibles o las posibles coberturas que se pueden contemplar o que podrían existir en la línea base, ¿sí? Entonces, digamos que este análisis inicial va a depender de la comparativa de cuánto tengo en mi línea base contra cuánto podría tener según estos valores referenciales, ¿sí? Que cuánto podría tener en mi cobertura con proyecto, ¿sí? Acá también pues entra en juego la manera como el desarrollador pues lo presente, ¿sí? Cada periodo, porque pues bien sea se podría hacer una extrapolación del carbono, de los stocks de carbono a mi área total de proyecto, pues teniendo en cuenta que la unidad que se presenta en la tabla es el CO2 equivalente por hectárea. Se podría hacer una extrapolación a toda mi área de proyecto de la línea base contra mi área de proyecto, pues en el escenario con proyecto, valga la redundancia ahí. O ya presentar pues los valores netos que están aquí en esta tabla por hectárea, la comparativa tonelada por hectárea, y con eso identificar pues digamos que el paso, el resultado más bien del paso para que sea adicional en esta primera instancia es que el escenario con proyecto pues tenga mayores stocks de carbono esperados comparado con el escenario de línea base. Y ya pasando, digamos, este primer paso, se entra a este paso siguiente, el cual está eso también orientado con respecto al MDL, al análisis que hace el MDL respecto a la adicionalidad, ¿sí? Entonces, en este segundo paso se tiene en cuenta un análisis de barreras y un análisis de barreras enfocado también un poquito a ese primer stock que saqué con mi tabla anterior, ¿sí? Entonces, en este se deben identificar que escenarios alternativos del suelo, ¿sí? Mínimo 4, se delimitan ahí, mínimo 4 para hacer ese análisis un poquito más integral, un poquito más amplio, los cuales, digamos que en estos 4 pues estaría incluido el de línea base, ¿no?
y teniendo en cuenta la veracidad y la probabilidad de esto. Entonces, para ello es importante pues, tener en cuenta esas variables que se presentan en la diapositiva, tener en cuenta las propiedades del suelo, las condiciones topográficas, las actividades agrológicas del suelo, la ocasión del suelo, la práctica común, entre otros, ¿no? Y clave ahí también identificar o tener como respaldo y sustento los diferentes planes de ordenación que tenga el área donde se va a implementar el proyecto, ¿no? Esto dándole como más, entendiendo obviamente que los escenarios de uso del suelo pues son escenarios tendenciales, ¿sí? Que podrían suceder o no, ¿sí? Es importante tener en cuenta pues esos análisis que ya tienen estos documentos de carácter municipal o departamental para orientar mi análisis de barreras con los escenarios de uso del suelo alternativos que son más probables a ocurrir en el área de proyecto, ¿no? Entonces ahí se tiene muy en cuenta pues el sustento oficial, digámoslo así, que debe tener esos escenarios alternativos para poder yo identificar mis barreras posteriormente. Entonces, bueno, aquí ya otro subpaso dentro de ese análisis de barreras, pues es la identificación de las nuevas barreras dentro de cada uno de los escenarios alternativos que identifiquen el paso anterior y pues explicar consecuentemente el por qué se presentan estas barreras y la escala de aplicación y los posibles beneficios que se pueden obtener. Pueden obtenerse con ese escenario de uso del suelo. Entonces ahí es, digamos que los lineamientos son generales también del MDL, entendiendo las barreras desde un ámbito institucional, de tradición, ecológicas, tecnológicas, entre otros. Y ahí se podría abarcar, pues según la consideración del desarrollador, varios enfoques, pero tener en cuenta también que pues que esas barreras tienen que ser coherentes pues, con la situación del local del proyecto y con pues, las respectivas documentación que pueda existir de dichas barreras en la zona también. Ahí otro subpaso adicional a ese análisis de barreras va a ser la identificación de la superación de barreras a partir de la venta de créditos de carbono. Digamos que esta se orienta netamente a la venta de créditos de carbono, la superación más bien de estas barreras. Entonces, ahí es importante como tener entendiendo que la mayoría de usos del suelo alternativos y que les presentaba en la primera tabla pueden ser aplicables obviamente bajo otras metodologías y bajo otros estándares a proyectos de carbono, ¿sí? Entender pues el alcance o la escala o el impacto que podrían tener estos otros escenarios, estos otros proyectos alternativos y identificar pues teniendo en cuenta también el stock que identifiqué inicialmente y ya este enfoque de barreras, qué proyecto, qué escenario de uso del suelo, pues es más que me ayuda tanto a tener mayor stock de carbono como a superar barreras a partir de la venta de los créditos de carbono, porque claramente si le damos otra connotación, otro enfoque de análisis al análisis de barreras, pues va a ser un poco complejo diferenciarlo, ¿sí? Va a ser un poco complejo más bien compararlo, porque pues todos van a tener un análisis o un enfoque totalmente diferente. Entonces, por eso se trata de unificar que la superación de las barreras esté orientada hacia la venta de los créditos de carbono en esos otros usos del suelo alternativos. Entonces, bueno, listo, aquí teniendo en cuenta eso, antes de pasar al otro tema, pues es importante que el proyecto en últimas
para demostrar adicionalidad, pues demuestre, uno, que los stocks de carbono pues van a ser mayores en mi escenario de proyecto, y dos, que a partir de esos stocks proyectados que puedo tener de proyecto, de escenarios, pues el escenario con proyecto pues va a representar el que más me ayuda a superar también esas barreras que identifique en esa fase preliminar de este análisis. ¿Ahí hay preguntas? Sí, Cristian, está la pregunta de Diana. Cuando hablan de propiedades del suelo, ¿se refieren a las físico-químicas y biológicas? Sí, ahí es clave tener en cuenta, digamos, la mayor cantidad de variables que uno pueda tener en cuenta para la determinación de los escenarios de uso del suelo, porque como digo, digamos, sí, y también por eso se quiso sesgar los escenarios a 4, porque claramente, pues, si no se delimita también un requerimiento mínimo de escenarios, pues puede ser desde 1 hasta muchísimos, ¿no? En los escenarios del suelo. Entonces ahí es clave que, a pesar de que esos usos alternativos son tendenciales, identificar cuáles son más tangibles, teniendo en cuenta esas propiedades y teniendo en cuenta esos planes, lo que yo hablaba también en esta diapositiva, teniendo en cuenta esos planes de desarrollo o planes municipales o departamentales que se tengan de ordenación del territorio, ¿no? Entonces, en últimas, ese análisis que uno tenga, que haga de esas propiedades del suelo, del clima y demás, pues me van a permitir corroborar que esos escenarios que delimitan también esos documentos de ordenación del territorio, pues cuáles de esos que delimita esos documentos, pues cuáles son más tangibles para mí y cuáles voy a incluir en mi análisis de barreras posteriormente. Entonces, sí, se podrían tener en cuenta muchas variables adicionales a las que yo presenté en esta diapositiva y que en última las voy a respaldar con esos documentos de ordenación. ¿Otra duda, Andrés? ¿O ya no hay más? No hay más preguntas, Cristian. Ok. Continuar. Bueno, listo. Ya aquí en el tema de la cuantificación de la línea base, pues la metodología, digamos que en este apartado está enfocada ¿en qué? En la orientación que se le da también desde el ML. Entonces, para ello es importante que en esa primera etapa se delimite la preexistencia también de ese uso del suelo que se va a tener en cuenta para la línea base, ¿no? Entonces, para ello pues es importante tener en cuenta esa información, sí, tener en cuenta las fuentes, los sumideros, los reservorios de carbono y las actividades que se tienen predominantes en el área del proyecto, pues antes del inicio de este, ¿no? Entonces, para ello, pues se dan estas tres consideraciones, que estas son del MDL, en las cuales, pues para delimitar ese escenario de línea base, hay que tener en cuenta pues las variaciones existentes e históricas de acuerdo a las reservas de carbono dentro del área del proyecto, identificar el uso probable al inicio del proyecto, en los límites de este, y lo que les digo, tener en cuenta que el escenario que se identifique como línea base, pues tiene que ser preexistente, con una temporalidad adecuada, ¿no? No que sea solamente un año, sino pues que tenga una preexistencia o sí, que esté establecido en el área del proyecto durante un tiempo considerable y que permita demostrar que esta es mi línea base y no otra dentro del proyecto. Entonces, pues para esto también la metodología en últimas da esos lineamientos al desarrollador para que delimite
con respecto a las variables que considere, el cumplimiento de que mi escenario de línea base pues es consecuente con lo que ha presentado las áreas de proyecto pues, anterior a la implementación del mismo, ¿no? Ahí pues no se dan mayores lineamientos, pero está enfocado en que el proyecto sea, la identificación de ese escenario de línea base sea consecuente pues con las condiciones que presenta el proyecto, las áreas de proyecto, perdón, en los años preliminares. No sé si hay dudas también antes de entrar a este tema. No, Cristian, por ahora no hay preguntas Dale. en el chat. Listo. Bueno, ya entonces entrando al tema de la cuantificación en el proyecto, pues la metodología aborda una serie de variables importantes que tiene que tener en cuenta el proyecto antes de una fase de monitoreo en campo de las existencias de carbono, ¿no? Entonces se habla aquí en una primera etapa de una preestratificación, ¿no? Entonces esa preestratificación en el proyecto va a estar delimitada por 3 variables fundamentalmente, ¿sí? Que una es la cobertura, otra es la especie plantada y otra es la de la plantación. Y lo que hablaba también ahorita más atrásito en otras diapositivas, digamos que esta preestratificación pues me va a servir a mí para monitorear y obtener, reducir en una primera instancia, claro está, en una primera instancia, la incertidumbre de los datos que yo pueda tener en mi área de proyecto y pues que posteriormente será revalidada luego de la fase de monitoreo y que ahorita la vemos más adelante. Entonces, pues en el tema en la primera variable, en el tema de la cobertura, pues la estratificación va a partir de qué tipo de cobertura según la metodología, de las que tiene aplicable la metodología, qué cobertura pues presenta el área de proyecto, pues la especie plantada sí va a depender pues de lo mismo. Y en el tema de la plantación, la metodología establece aquí adicional, o sea, se tiene que tener en cuenta esa edad, ¿sí? De la plantación, esa temporalidad, ese año de inicio, ¿sí? Y adicional, adjuntar, que digamos que es más como una agrupación macro, diría yo, de esas edades de plantación. Entonces, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentra cada uno de los coberturas. Entonces, si se presentan, si la plantación tiene edad de 0 a 2 años, pues se le adjunta esa etapa de recién establecida, si es de 3 a 6 prejuvenil, de 7 a 11 juvenil y mayor a... No sé si ahí identifica su casa, el cultivo. Dime. Pues ahí es que pues ahí se camino, hay dos, o sea, se quedan dos por dos. No está aquí. ¿Puedes cerrar el micrófono? Creo que Ana María tenías abierto el micrófono. Sí. Dale. Listo. Listo, entonces teniendo en cuenta eso, pues se tienen 3 variables ahí de consideración y se tienen esa preestratificación inicial que me va a permitir pues delimitar o diseñar un poquito esa fase de monitoreo que va a ser posterior a esta preestratificación. Y ya en el tema, digamos, luego de la fase justamente de monitoreo que realice con esa primera estratificación de proyecto, voy a realizar una postestratificación que va a estar orientada ya en los rendimientos o en los incrementos o rendimientos que tenga o que obtuve de mi medición en terreno de mi área del proyecto. ¿Por qué dice que opcional? Porque pues dentro de la metodología se consideró que cuando se tienen para proyectos sombrilla, claramente cuando tienen para proyectos sombrilla menos de 10 propietarios, pues es una variable opcional que puede emplear el proyecto, obviamente con su respectiva justificación, ¿no? Donde se delimite
el por qué no se empleó, y está orientado hacia allá porque en esas, si se tienen menos de 10 propietarios, pues puede que la incertidumbre o la dispersión de los datos que obtengo de ese volumen maderable por hectárea, pues no sea tan alta y sea innecesario, ¿sí? Generar esa estratificación mayor que me reduzca en últimas, puede que me reduzca más el error de muestreo, pero entonces por eso es opcional, porque se hace un poquito dispendioso para esos proyectos menores a 10 propietarios y que en últimas no va a darle un plus adicional a esa estratificación, a esa preestratificación que se definió anteriormente. ¿no? Y ya para proyectos sombrilla con gran cantidad de propietarios que son mayores o iguales a 10 propietarios, pues el criterio es si ya se debe implementar. Ya también por ese lado, en el caso de que se presenten, en el caso de que pues con los datos que obtenga de mi monitoreo se evidencia que mi dispersión de los datos y mi mi error de muestreo como tal, pues es bajo, ¿sí? Ya eso lo va a delimitar el desarrollador, perdón, delimite ese rango. Se puede implementar esta postestratificación, esta otra variable para la postestratificación, o no tenerla en cuenta. Pero también esto va pensado, pues con lo que habla ahorita Víctor, ¿sí? De tener en cuenta también esos rendimientos para ya estratificar dentro de mi sombrilla, porque pues entendiendo que las zonas del proyecto pueden ser diferentes y las especies son diferentes, pues esto repercute en rendimientos diferenciados en diferentes áreas del proyecto y por ende surge esta estratificación después del monitoreo para hacer más manejable y más verificable las cuantificaciones que yo monitoreo en mi proyecto y con eso pues dar cumplimiento también a esos errores mínimos que tiene que tener el monitoreo de las existencias de carbono, ¿no? Entonces, bueno, aquí abajito en estos cuadritos que están en la parte de abajo de la diapositiva, se presenta a nivel general, que digamos ya en la metodología lo van a ver ampliamente el proceso, cómo se realiza. Entonces, pues tenemos 4 pasos que se deben realizar desde la preestratificación que les mostraba anterior, para realizar ya esta postestratificación final, pues cuando se requiera, ¿no? Entonces tenemos esos estratos iniciales, que eran los que les presentaba en esa preestratificación inicial. Un proyecto pues va a tener esos estratos, esa estratificación inicial. A partir de eso pues va a generar el cálculo del volumen por hectárea para cada estrato inicial, ¿sí? Y con eso se calcula el índice, un límite correspondiente. Entonces esta agrupación o esta estratificación según el volumen maderable se basa también en la definición de los cuartiles dentro del proyecto. Entonces es agrupar por cuartiles, ¿sí? Cada 25%, los volúmenes maderables que se obtengan, ¿sí? Y con eso homogenizar un poquito más las áreas dentro de mi proyecto. Y ya teniendo pues esos límites, esos índices de límite de cada cuartil, pues se le va a dar una connotación, o se le va a dar se va a escribir cada límite con un respectivo índice que lo van a encontrar ahí en la metodología, y eso me va a dar en últimas un estrato final. Entonces en últimas la estratificación pues va a tener el compilado de la cobertura, la especie, la edad del año, y pues el rendimiento maderable que tiene el proyecto, y que en últimas pues no se quiso hacer con la biomasa porque pues la cercanía también entre los datos, pues, es más tangible hacer esa estratificación sobre los datos netos que se toman en campo, haya una conversión a biomasa que pues va a depender de factores adicionales que ellos ya tienen una incertidumbre asociada, ¿sí?
Entonces, por eso se hizo sobre el volumen maderable que uno obtiene en campo. No sé si hay dudas. Sí, Cristian, tenemos una pregunta de John Maldonado. Él nos pregunta, cuando se habla de cuantificar toneladas de CO2 y generación de créditos, un ejemplo que mostraron para línea base en cultivos permanentes es de 28. En la etapa final de cuantificación se termina removiendo 28 toneladas año. Esto es lo que yo les decía, esto no tiene una temporalidad, ¿sí? Como tal, si uno revisa la fuente que en el documento, la metodología, van a encontrar ahí la fuente donde se tomó la tabla. Como tal, eso no tiene una temporalidad, entonces se asume que ese total es homogéneo dentro del documento que se tomó la guía. Es homogéneo para todas las coberturas. Entonces ahí lo importante no es medir la temporalidad, sino medir la totalidad del stock en el área total, ¿sí? Entonces no es equiparable y no lo haría así por año. La pregunta, por ejemplo, es, año a año, pues las plantas van creciendo, ¿no? Y van generando, van manteniendo más stock de carbono acumulado. Cuando se habla de cuantificar para generar certificados, se suma solo el adicional, es decir, por ejemplo, si hubo un aumento de, no sé, 3 metros cúbicos de madera entre el año 2017 y el siguiente año aumentó 3 metros cúbicos, solo podría generar esa adición para certificados, es decir, esas 3 toneladas adicionales. O en su defecto, lo que cuantifico es el stock total, por ejemplo, las 12 que llevo, por ejemplo. No. El enfoque de los mercados de carbono y de estos tipos de proyectos forestales está enfocados en el delta de crecimiento. Uno cobra o uno lo que cuantifica periodo a periodo de verificación va a ser el delta del crecimiento. Uno no, porque en últimas esos periodos de certificación año a año pues me van a permitir evidenciar cuánto está creciendo acumulado mi área de proyecto en cuanto a stock de carbono, pero lo que yo cuantifico para cada periodo de certificación va a ser el delta de crecimiento, no el total. Vale, muchas gracias. Entonces, al final, lo que uno mida, por ejemplo, uno va a mirar un total de certificados que se van a generar en una especie. Por ejemplo, si hablan de 28 toneladas, sería el crecimiento máximo. Lo dividen, pues, no sé, a lo largo del proyecto, que sería como el tope máximo de adición que generaría la planta. Igual que en los maderables, que estaban hablando como de 80 y algo, creo, 89 toneladas. Entonces, sería como el total que se va a remover durante toda la ejecución del proyecto, y tendríamos que dividir eso pues a los años de crecimiento para ir el promedio de créditos que se generarían. No, hay que tener en cuenta que este tema de adicionalidad que les mostré en esa tabla de comparativa de las coberturas es netamente para demostrar adicionalidad en cuanto a los stocks de carbono teóricos que puede tener un proyecto, ¿sí? Porque otra cosa diferente es lo que nos comentas del potencial del proyecto, que eso sí ya va a depender es de las cuantificaciones que se hagan ex ante y de las cuantificaciones que se hagan ex post, periodo a periodo de monitoreo, ¿sí? Pero esa tabla inicial no me va a sesgar cuánto potencial máximo va a tener mi área de proyecto, no, es para demostrar el por qué una cobertura es adicional respecto a otra en cuanto a los stocks de carbono, ¿sí? Pero no se tiene en cuenta para ya las cuantificaciones propias del proyecto. Y para delimitar el Sí, es una guía. potencial. Y hay una pregunta más, y es respecto en el tema de estratificación. Hay una realidad, por ejemplo, en Colombia, en varios cultivos, es que la gente resiembra sobre una misma área, por ejemplo. Prácticamente pueden hacer resiembra si tienen, no sé, pongamos 2 hectáreas de algún tipo de cultivo leñoso. Y luego, después de determinado tiempo, hacen una resiembra dentro de ese cultivo. O sea, ya hay una línea base, hace una resiembra, pero dentro de ese mismo polígono ya quedaría con más de un año de estratificación. Entonces ahí se puede manejar, no sé, un porcentaje, por ejemplo, que el 70% de cultivos de tal año que puede ser cuantificable y el otro 30% no, o en definitiva eso ya es una mezcla muy difícil de cuantificar.
Es que cuando se presentan estos procesos de corta y siembra, obviamente van a ser en áreas, en unas temporalidades pues adecuadas y en unas áreas que ya están destinadas, ¿no? Entonces, en últimas, obviamente el proyecto tiene que garantizar, ¿sí? Tiene que garantizar que el establecimiento de las coberturas se van a mantener mínimo 20 años, ¿no? Y obviamente, si hablamos propiamente de especies forestales, pues van a existir especies que tienen turnos de aprovechamiento de 10, 12 años, ¿sí? Entonces, obviamente esos procesos de corta y siembra se tienen que presentar en algún momento del proyecto. Y por ello ahí es importante eso, que se delimite dentro del proyecto a qué año se van a realizar esas respectivas cortas, ¿sí? Obviamente se va a hacer el seguimiento periodo a periodo de verificación y con eso delimitar pues las áreas nuevas que vaya a sembrar después de esa cosecha, para ahí sí ya comenzar a reevaluar mi adicionalidad, ¿sí? Y reevaluar verdaderamente cuáles van a ser las cuantificaciones que yo puedo obtener de esa área que resembré en los años que me quedan de mi vida útil de proyecto. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, digamos en forestales, sí, ya cuando habla uno de cultivos leñosos como café, como cacao, que son cultivos que a veces manejan 40 años, luego hacen renovaciones, entonces ahí la parte de cuantificación es cuando se vuelve un poco más compleja. Pues, digamos en la parte cuando se habla nada más a periodos de largo plazo, con el caso del caucho, pues no habría esos problemas de corta resiembra, por lo menos en los primeros 20 años, ¿sí? Porque mínimamente voy a tener en esos primeros 20 años la existencia de las coberturas y lo que voy a cuantificar periodo a periodo, pues va a ser ese delta de crecimiento anual, o bueno, como lo delimita el proyecto. Entonces, ahí está bien clave para el caso de esos cultivos que son de más corta, de más periodos corticos, pues delimitar esos procesos de corta y siembra en esas áreas que se destinen y con eso evaluar de nuevo la adicionalidad y cuantificar cuántas remociones puede obtener de esa nueva área de siembra, ¿sí? Eso pues ya va a ser un estrato diferente, un área diferente, un año diferente, que en últimas va a repercutir en esas cuantificaciones totales, ¿sí? Entonces ahí es importante es que el proyecto tenga, pues sea trazable también esa información de los procesos de corta y siembra en esas áreas de proyecto. Listo, vale, Cristian, muchas gracias. Por aquí nos tiene la mano levantada nuevamente John Maldonado. ¿Alguna pregunta, John? O Víctor también, cualquiera de los dos que quiera iniciar. Lo siento, es que se me quedó levantada, perdón. Listo, dale, John. Entonces, adelante, Víctor. Gracias. No, Cristian, es para reforzar o resaltar un poco la metodología que estás presentando, que creo que es muy importante, y es lo que tú presentas del cálculo y la proyección, el cálculo, la estimación, todo sobre los valores de biomasa antes de entrar a calcular el carbono. Creo que eso es muy clave. Solamente un proyecto ha tratado o ha buscado mostrar sus cálculos después de meter las variables de densidad y otras cosas. Entonces creo que es muy importante tener esto claro, que el error de muestreo y todos estos análisis son sobre la base de la biomasa, si estoy entendiendo bien lo que nos estás presentando. Sí, claramente, gracias por el comentario. Se me pasó, creo que no está dentro de la metodología.
no está dentro de la presentación, perdón. En este caso, sí, gracias a Víctor por recordarme, el error de monitoreo, digamos, les mostré que la estratificación, la post-estratificación está orientada en los rendimientos maderables, ¿no? Pero la presentación de ese error de muestreo, el error final que voy a obtener como proyecto y que me va a decir que mis reducciones, perdón, que mis remociones son, pues cumplen el error es mínimo, va a estar respecto a la biomasa aérea, que es, digamos, pues la variable tangible que uno mide en campo, ¿no? Otras pues son posteriores conversiones para obtener esos otros reservorios, pero sí, en este caso la metodología, el error de muestreo que debe presentar el proyecto tiene que estar orientado en la biomasa aérea, netamente de las parcelas que uno pues mide en campo, en los proyectos. Eso es, gracias, perfecto. Listo, Cristian, entonces adelante. Listo. Entonces, bueno, ya entrando en el tema de monitoreo, pues se hace una claridad también respecto a la periodicidad máxima que tiene que tener las verificaciones del proyecto, y pues que esta no debe superar un periodo mayor de 5 años, pues esto orientado también en los diferentes lineamientos que ya se conocen a nivel general para el mercado de carbono. Y para el caso de las remociones de CO2 equivalente, se presenta, como vemos aquí en la diapositiva de la derecha, dos escalas para evidenciar dos escalas para diseñar más bien el monitoreo en campo que voy a realizar para medir las remociones de mi proyecto. Entonces se parte de una escala predial, pues entendiendo que lo que les he comentado a lo largo de las diapositivas se puede presentar pues proyectos a nivel predial o proyectos a nivel asociativo o sombrilla. Entonces, para ello se parte, en este caso, la metodología parte de un monitoreo a escala predial, en el cual pues se aborda como un muestreo sistemático que se debe realizar, ¿sí? Y el cual pues estará acorde con el área del proyecto. Entonces, ahí en la figurita de la derecha, inferior derecha, se ve un ejemplo que se delimitó para la metodología, en el cual se da un procedimiento para calcular pues ese muestreo sistemático que debe tener en cuenta un proyecto pues, a la hora de realizar ese monitoreo en campo. Entonces, para este caso, obviamente estos puntos iniciales de monitoreo que se delimiten bajo esta metodología que se presenta ahí, pues van a ser iniciales y que pueden cambiar en campo dependiendo de las condiciones ya que se presenten en el proyecto, que pueden presentarse que puntos de centro de parcela se presenten pues en condiciones que no se pueden realizar parcelas. Entonces la metodología también aborda que se pueden realizar esas respectivas correcciones de la ubicación de las parcelas siempre y cuando pues se realice ese seguimiento también y se dé claridad hacia dónde se mueve la parcela y demás. Entonces, para este caso, ahí en la metodología también encontrarán las respectivas fórmulas que se emplean para calcular este intervalo para obtener un muestreo sistemático. Y también, pues ahí es importante hacer la claridad que ya, pues esto también está un poquito orientado claramente, el debe en proyectos que se implementen como nuevos, ¿sí? Porque claramente van a existir ya proyectos, pueden existir proyectos que ya se encuentren en fases más avanzadas de implementación, pues que ya tengan un muestreo claramente delimitado de las primeras certificaciones. Entonces, este debe principalmente se realiza para proyectos nuevos, pero sin embargo, si un proyecto que ya presenta etapas, que se encuentra en etapas mayores, pues puede implementar también
estos procedimientos para delimitar el monitoreo en campo del proyecto. Entonces, bueno, para el tema, acá está el tema de la biomasa aérea. Lo que hablaba ahorita, el muestreo pues debe estar orientado, y ese premuestreo también, por eso, y la posterior estratificación está orientada en que la probabilidad pues sea mayor o igual al 95%, y la incertidumbre del error de muestreo, perdón, ahí, sea igual o menor al 5% de la biomasa aérea. En este caso, pues se debe tener en cuenta esa variable de interés para calcular ese error de muestreo. La metodología también adicional a mostrar esos procedimientos para diseñar ese monitoreo en campo, da una serie de lineamientos para intentar estandarizar un poquito el diseño general, ¿sí? El diseño general del que se tiene que tener en cuenta para el monitoreo del proyecto. Entonces, para eso se le delimita forma y tamaño de las parcelas. Entonces tenemos estas dos tablitas que se encuentran en el documento, que para el caso de plantaciones forestales y cultivos frutales, la variable, digamos, de interés va a ser la densidad arbórea que presente la plantación. Entonces, cuando se tengan densidades mayores a 1100 individuos por hectárea, pues lo recomendado o lo aconsejable para un proyecto va a ser que realice parcelas circulares. Acá, plantaciones forestales y cultivos frutales está delimitado en la metodología que tiene que ver parcelas redondas, circulares, las cuales tienen que tener un tamaño de parcela de 100 metros cuadrados, en el caso de los individuos mayores a 1100 individuos por hectárea. Y pues respecto a eso también, a medida que uno vaya identificando pues las diferentes densidades arbóreas, pues va a ir cambiando el tamaño de parcela, esto para darle pues mayor significancia también a las diferentes coberturas o las diferentes tipos o densidades de siembra que se pueden presentar con diferentes especies. Entonces digamos que esta primera tabla intenta unificar el monitoreo en los proyectos, y que sea más trazable también el sustento del por qué se elige, ¿no? Y en la tabla de la derecha pues se presenta también un tamaño de parcela recomendado para el caso de los sistemas agroforestales. En este caso, dentro de la metodología se definen una forma rectangular para estas coberturas, y la variable de interés pues va a ser el DAP, ¿no? Entonces, cuando tenga de 5 a 30 centímetros en promedio, ¿sí? Pues se va a delimitar parcelas de 5 por 40, y cuando tengan mayores a 30, pues de 20%. Esto pues, esta segunda tablita, bueno, y la primera también, las plantaciones y los sistemas orientados también en un carácter oficial, ya que tiene el país también en el IDEAM, y una serie de acercamientos ya que se han hecho como para estandarizar también más o menos, y ayudarle a los proyectos a estandarizar esos tamaños y esas formas de parcela para ser pues más efectivos y ser coherentes con el cumplimiento del error de muestreo. Entonces, bueno, aquí les quería presentar pues como características a nivel general digamos, de las posibles, bueno, de las características adicionales que se tienen que tener en cuenta para la fase de monitoreo. Entonces, pues en la fase de premuestreo, la metodología delimita más o menos para un proyecto pues nuevo que arranca recién y nunca monitoreado pues las existencias de carbono en sus áreas. La metodología presenta ahí una fórmula que me va a permitir delimitar pues cuánto va a ser el número de parcelas representativas y cuántas voy a requerir para cumplir mínimamente con ese error máximo del 5% que les presentaba ahorita. Adicional a eso, pues lo que les hablaba ahí en las pasadas diapositivas, se
se hace como énfasis en los proyectos, en no superar pues esos periodos máximos que se tienen que tener en cuenta para abarcar monitores, o sea, no superar esos 5 años entre periodos de monitoreo para pues ser aplicables y cumplir con las respectivas regulaciones que les hablaba antes. Y el último punto ahí que toca el monitoreo es el tema de la reubicación de las parcelas no viables. Entonces ahí entre la metodología se establece que cuando se encuentre en campo pues una parcela que no es viable por algún río o por alguna condición especial, ¿sí? Que no se pueda realizar un muestreo en esa área, pues se debe realizar este procedimiento que les presento ahí en la diapositiva. Entonces se debe mover el punto de muestreo 20 metros en sentido diagonal con un ángulo de 45 respecto al norte. Y con eso puede hacer el respectivo seguimiento para trazabilidad en los procesos de auditoría, ¿no? Pues esto también, estas consideraciones en general, pues pretenden estandarizar un poquito más la forma en cómo se monitorean los proyectos y permitir que un mismo proyecto también sea coherente en los procedimientos que implementa al interior y no sea variable entre los diferentes participantes que puede presentar un proyecto, ¿no? Aquí, bueno, adicional a eso, la metodología también tiene unas tablas, como las que vemos aquí en la izquierda, las cuales van a mostrar o evidenciar las variables que son importantes o que se tienen que tener en cuenta dentro de las fases de monitoreo o dentro del desarrollo, dentro de todas las fases del proyecto. Entonces se subdivide en dos, en requeridos y opcionales. Pues en el tema de los requeridos, esta tabla de la izquierda es un extracto de esa tabla, en la cual pues se compilaron como las variables básicas que debe tener un proyecto para hacerle seguimiento desde el nombre del estrato, la altura, el DAP, los árboles, por parcela y demás. Esto también está orientado no solamente en la fase de monitoreo en campo, sino en la fase pues también de seguimiento, ¿sí? Que se tiene que realizar un proyecto pues periodo a periodo. Y adicional a eso pues se presentan las unidades que se deben tener en cuenta para cada una de las variables que se delimitan, la fuente de donde se deben obtener cada uno de los parámetros o las variables, el tipo que ahí va a ser calculado o medido, y la frecuencia que pues no va, generalmente va a ser dentro de los 5 años que les hablaba, no mayor a 5 años, y pues unas observaciones ahí como sugeridas que se realizan en la metodología. En el tema, creo que acá no tengo los opcionales, ¿no? En el tema de los opcionales, pues ahí se deja abierta la posibilidad a los proyectos también, a que una tabla similar a la que se ve, en la cual se pueden tener en cuenta factores de expansión de biomasa, factores de captura del suelo y demás. Es como para darle orientación a los proyectos y también permitir estandarizar de que cuando se realicen esas tomas de variables opcionales, pues sean coherentes con cómo se obtienen, bajo qué unidades, bajo qué observaciones. Entonces digamos que esa tabla de parámetros monitoreados opcionales da como ese margen a los proyectos de cuando realicen esos estudios adicionales para obtener datos más locales, pues tengan un respectivo orden y con eso pues se le dé una trazabilidad mayor a la información y permitan pues tener una información más concreta y más adecuada para el proyecto. Aquí, bueno, hay como última fase dentro del monitoreo, se define como una especie de sistema de gestión de los datos, ¿sí? Entonces, entendiendo claramente que pues en los procesos de monitoreo pueden existir errores de diversas índoles, pues se presentan dos revisiones que debe tener en cuenta el proyecto, pues teniendo en cuenta las tecnologías que aplica claramente.
para garantizar que los datos que yo monitoreo en campo pues son acordes y no poseen errores significativos dentro de esa fase de monitoreo. Entonces tiene una primera fase de revisión de oficina en la cual, bueno, estas de campo más bien que al revés, se debe realizar una remedición de por lo menos el 5% de las áreas de las parcelas pertenecientes al proyecto, es decir que pues, al finalizar la fase de monitoreo pues, total, mínimamente se debe remuestrear el 5%, una remedición de calidad que permita pues garantizar también que pues que los errores que les hablaba ahorita pues no son significativos en la muestra, ¿no? En la muestra total. Y bueno, ahí dice que debe llegar a superarse un 10% del error en diámetro de ese 5% de las parcelas que se van a remedir por calidad, se debe tomar ahí, se deben remedir ahí la totalidad de las parcelas del proyecto. Esto también para facilitarle un poquito, pues creo que a los dos actores que entran posterior a la fase de monitoreo, que pues que va a ser el desarrollador y el auditor posteriormente. Entonces es para garantizar ya internamente como proyecto que sí o sí mi error dentro de las mediciones es consistente y es menor al 5%, y adicional que los datos pues están bien tomados y tienen esa trazabilidad clara, ¿no? Y adicional se presenta una revisión de oficina, que ahora sí es esa, el cual pues esta sí va a depender un poquito de las tecnologías que aplique cada operador de campo, ¿sí? Entonces, digamos que el procedimiento general que se aborda en la metodología está pensado en esas primeras etapas, está pensado en operadores que tomen netamente o que recolecten datos de manera manual, en formularios de campo a mano. Entonces, para ello se limitan una serie de procedimientos adicionales, pero claramente, pues cuando se realicen, los operadores de campo implementen otro tipo de metodologías, otro tipo de tecnologías, perdón, pues obviamente también se puede realizar este tipo de procedimientos para garantizar también desde esa fase más escrita, por decirlo así, que los datos que tome en campo pues son coherentes y están coherentes con lo que yo consigné en mis formularios de campo, ¿no? Entonces, para ello se plantea hacer un chequeo del número total de formularios, que el número total de formularios de campo sea coherente pues con el total de parcelas que yo medí en campo, que se haga un chequeo del 10% de los formularios, una muestra significativa dentro de la totalidad de los formularios, y en ello se identifiquen dentro de esa muestra el número de errores que presenta la muestra. Entonces, esos errores que se habla ahí en ese paso están delimitados en la metodología, entonces se categorizan según los diferentes errores que se pueden presentar, ¿sí? Y con eso se le da una ponderación significativa a cada tipo de error que me permitan al final delimitar cuánto es mi error de digitación, por decirlo así, ¿sí? Cuánto es mi error de digitación en los formularios de campo. Y bueno, ahí dice como último paso que cuando se obtengan de esta ponderación que les hablaba aquí en este paso anterior, se obtengan un error superior al 20%, pues se deben hacer actividades de corrección para garantizar que los datos tomados en campo pues estén coherentes con lo que se consigna en formularios de campo. Esto pues ya también va a depender, esa actividad de corrección va a depender del desarrollador y del operador de campo para realizar esos procesos de mejora y que me permitan garantizar la trazabilidad y la transparencia de los datos. Ahí hay preguntas. No, Cristian, no hay preguntas ni tampoco manos levantadas. Ok, listo. Allá para el tema de fugas, se tiene en cuenta
está muy delimitada de la mano de la herramienta del MDL, entonces digamos que este procedimiento no, esta parte de la metodología no tiene un diferencial respecto al MDL, entonces para ello netamente se remite uno a la tool del MDL, en el cual hay que considerar pues, las fugas respecto a las variables de la capacidad de carga y demás que presenta el área del proyecto. Entonces, pues, se va a considerar insignificante la fuga cuando se presenten desplazamientos a pastizales existentes, cuando no se supere la capacidad de carga, cuando las tierras de cultivo abandonadas en los últimos, cuando se presenten cambios a tierras de cultivo abandonadas en los últimos 5 años, o cuando se presente un desplazamiento a tierras boscosas sin pérdida de la misma. Entonces, esto, lo que digo, esto va muy de la mano con el ML, no cambia las condiciones, y ya va a depender, digamos, del desarrollador la demostración de esa cuantificación de fugas y de si es significante o no. Y pues también esto va muy de la mano, como comentar, va muy de la mano con la dificultad y el poco avance también que hay a la fecha para la cuantificación de las fugas en proyectos AR, ¿no? Entonces, digamos que el avance tampoco es el avance a nivel general de los programas y desde los estándares, pues no es muy claro en este tipo de apartados, y por ende pues a la fecha se continúa con el mismo lineamiento general que tiene el MDL en este apartado, ¿no? No sé si hay dudas antes de entrar a este último tema. Aquí levantó la mano María Camila. Adelante, María Camila. Sí, es que tengo una duda con relación al establecimiento de las parcelas. Ustedes hablan que la metodología indica que deben ser parcelas rectangulares, ¿verdad? Pero para proyectos que de pronto que han venido comandando y que digamos que hemos hecho algunos inventarios de forma circular, digamos, no hay forma de que, o sea, como modificar eso, o sea, si nos podemos adaptar a esta metodología, ya que pues digamos que hemos venido realizando ya un trabajo en campo y pues las parcelas son circulares. De pronto sí podemos estar cumpliendo el área Sí. dependiendo del DAP, pero el tema de la forma de la parcela sí es distinta. Ok, pero tú me hablas para sistemas agroforestales, ¿sí? O para... Sí, para sistemas agroforestales. Okay. Sí, digamos que también esa es uno de los puntos ahí en consideración para la actualización de la metodología, está eso, ¿no? Digamos, dejarlo, si ustedes revisan en general, también hay muchos lineamientos generales, ¿sí? Entonces la idea también es dejarlo más como un puede, que a la fecha no está como obligatorio, pero la idea es reforzarlo también en que sea como un puede, es como una sugerencia, ¿sí? Una sugerencia en cuanto a la forma y el tamaño, porque claramente pueden presentarse condiciones que me permitan determinar que es más viable para mí como proyecto tener parcelas rectangulares que redondas. Pero sí, pues a la fecha no está como obligatorio, pero sí en las futuras actualizaciones que se pretenden hacer del documento está en reforzar ese supuesto y que quede como un puede para los proyectos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta, pues un comentario. Igual como muestreo sistemático, pero también al azar. Quizás es un comentario, Víctor, o algo que quieras enfatizar. Sí, es complementario a la inquietud anterior, y es que la metodología, si mal no entiendo, está definiendo parcelas sistemáticas, pero también sería interesante, no importante, meter
incluir la metodología de parcelas al azar. No sé si estoy equivocado. Sí, sí, y también por eso va muy de la mano con lo que comentaban ahorita en la pregunta anterior, del puede y el debe, ¿sí? También entendiendo que se pueden presentar otras condiciones que me favorezcan o con las que me sea más tangible hacer un muestreo sistemático al azar o de otro tipo. Entonces, en últimas también se está considerando ¿para qué? Para una posible actualización y delimitar también los procedimientos para esos otros tipos de muestreo bajo esas condiciones, ¿sí? Delimitar también un procedimiento que permita estandarizar para esos otros tipos de muestreo, pues el cómo se debe hacer para tener homogenizar esos procedimientos en los proyectos. Listo, Cristian, entonces adelante. Listo, ya aquí llegando al último tema, tenemos este apartado de los riesgos de no permanencia. Señor. Qué pena ahí interrumpirte. Esta es la última parte, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ya de pronto las personas que tengan preguntas la pueden ir escribiendo paralelamente mientras Cristian va terminando esta parte, para cuando empecemos como la sesión a preguntas podamos ya tenerlas aquí en el chat para ir leyéndolas. Entonces las personas que deseen hacer preguntas lo pueden ir haciendo ahí por el chat, que apenas una vez terminado Cristian esta última parte iniciamos con esta sesión. Muchas gracias. Listo. Ya en esta parte de los riesgos de no permanencia se le quiso dar un enfoque, como lo explicaba en las primeras diapositivas, un enfoque más medible, más cuantificable de esos riesgos de no permanencia, porque pues netamente en general las directrices son, no sé el término, pero no son claras en el porqué del 15% de ese riesgo de no permanencia. Entonces, en este caso, para la metodología se quiso dar un enfoque numérico, ¿sí? Que permita cuantificar esos riesgos, entendiendo también que esos riesgos de no permanencia siempre van a estar en el proyecto, siempre, nunca se va a determinar un riesgo de no permanencia como cero en ningún periodo de verificación, pues entendiendo la naturalidad de estos, ¿no? Entonces, ahí es clave, y ahorita lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que la herramienta como tal maneja un rango mínimo que debe tener en cuenta el proyecto como para considerar esos créditos no transables o que quedan en buffer. Entonces, como tal, la concepción de los riesgos de no permanencia bajo la metodología están orientados en que siempre va a existir un riesgo de no permanencia en el proyecto y por ende pues se deben asumir acciones de mitigación que permitan pues, disminuir ese riesgo cuando se pueda presentar. Entonces, bueno, aquí en esta primera diapositiva puse como las condiciones especiales que delimita la metodología que se debe tener en cuenta, pues antes de entrar a realizar ese análisis de riesgos de no permanencia. Entonces, bueno, para eso es importante también la documentación que tiene que tener el proyecto durante las fases de diseño e implementación para dar mayor trazabilidad en estas acciones que les voy a presentar aquí. Entonces, la primera condición que se define en la metodología es que es cuando se desee realizar el aprovechamiento mayor al 50% de los indios arbóreos antes de lo determinado como la fecha de finalización del proyecto y no se esté estipulado como raleo o otro tipo de manejo
el predio en el cual se realice ese aprovechamiento pues debe ser apartado del proyecto, pues porque esto incurre en un riesgo de no permanencia tangible, ¿no? Por el contrario, si el titular del predio pues no tiene cuantificado o no tiene escrito más bien en el plan de establecimiento y manejo pues este tipo de aprovechamientos y la justificación pues de estos es la mejora de las características de la plantación, pues se debe adicionar dicha área como un nuevo proyecto de remoción de carbono. Entonces, es como intentar mitigar el riesgo de esa pérdida de cobertura y entender lo que les explicaba ahorita anteriormente. Entender que mínimamente el proyecto pues debe contemplar como mínimo 20 años de vida útil y que si se van a hacer procesos de aprovechamiento o de cosecha sí, aprovechamiento cosecha, pues se deben adicionar esas áreas, o sea, se presentan unos turnos de corta y siembra para garantizar la existencia del proyecto y de las coberturas durante los 20 años de este, ¿no? La segunda condición, ahí se debe mostrar que, bueno, cuando esta es una condición, digamos que se puede presentar en muchos proyectos ahí adicional, entonces que cuando el titular de un predio se desee desatar la permanencia del proyecto, se debe notificar al titular del proyecto y pues previamente para delimitar vías o acciones alternativas que se pueden tener en cuenta al interior del proyecto, bien sea para continuar, hacer que el mismo titular del proyecto continúe en el proyecto, o mediante las áreas que quedan remanentes en el proyecto, minimizar ese tipo de acciones para que no se presenten a futuro pues más, se deserten más titulares dentro de la iniciativa, ¿no? Y por eso también se le da como la importancia de que se debe presentar una notificación claramente desde el titular del predio al titular del proyecto para informar que no se quiere continuar el proyecto, y con eso el titular pues tiene que evaluar la necesidad o la posible salida de este predio del proyecto y cuantificarlo dentro de los riesgos, ¿no? Y finalmente, el titular del predio, otra condición que va muy vinculada a la anterior, siempre debe reportar la perturbaciones que se puedan presentar dentro del área del proyecto, esto para determinar y garantizar los cambios de las estimaciones de remoción de CO2 y también vinculado con estas fuentes de emisión que les presentaba antes. Entonces, si se presenta una afectación a las plantaciones, a la cobertura por incendio o por otro tipo de circunstancias, pues se debe reportar esto y con esto realizar los respectivos cálculos en las fuentes de emisión para evidenciar el potencial real cada periodo de verificación de bonos y con ello pues también el desarrollador pues ejecute o acciones de mejora o tenga más en cuenta estas áreas que pueden tener un riesgo mayor a perturbación dentro del proyecto. Entonces, bueno, el análisis general de los riesgos de no permanencia está basado en un análisis por categorizado, ¿sí? En categorías y subcategorías, que principalmente, bueno, se delimitan 3 categorías para este análisis: los riesgos naturales, que es lo que vemos ahí en la pantalla, riesgos naturales, los riesgos internos y los riesgos externos. Y dentro de esto se delimitan diferentes subcategorías, que cada una pues va a tener su respectiva ponderación final y va a permitir en últimas constituir
el riesgo de no permanencia pues a nivel numérico para el proyecto. Entonces, para el caso de los riesgos naturales se tienen en consideración variables de perturbación, los incendios, las plagas y los huracanes, que ahorita pues abarca un poquito más cada categoría con sus respectivas subcategorías. En los riesgos internos pues tenemos netamente la parte enfocada en la gestión del proyecto y los factores económicos del mismo. Y en los riesgos externos, la participación comunitaria y la tenencia de la tierra. Entendiéndose también como teniendo en cuenta ahí que se incluyen este tema de los ODS que les mostraba al inicio. Entonces, evidenciar mediante estos ODS cómo se está cumpliendo, pues cómo el proyecto está cumpliendo estos ODS y eso pues en qué porcentaje de riesgo le representa, ¿no? Y bueno, aquí esta nota que se presenta ahí abajo, como tal la metodología y en el programa no se tiene estandarizado un formato o una herramienta de cálculo que le permita a los desarrolladores cuantificar estos riesgos. Ya va a depender pues de cada desarrollador pues, implementar una herramienta que le parezca acorde, obviamente que cumpla los procedimientos que se delimitan en la metodología y que me permitan cuantificar el riesgo final de no permanencia. Entonces, bueno, esto también partiendo del contexto general, lo que les hablaba ahorita, cada categoría posee una subcategoría, ¿sí? Y dentro de estas subcategorías se obtienen diferentes valoraciones que van a reducir o incrementar el valor de los cupos no transables o del riesgo de no permanencia. Entonces, pues van a reducir cuando las condiciones pues sean mejoren aspectos del proyecto y aspectos alrededor del proyecto, y pues van a incrementar el valor cuando cada aspecto, cada ítem de evaluación sea más riesgoso para el proyecto. Y en últimas, pues la sumatoria de mis riesgos internos, pues con cada subcategoría, ¿sí? Mis riesgos externos y mis riesgos naturales, pues me va a delimitar el porcentaje de buffer que voy a tener en cuenta para cada periodo de verificación, ¿sí? Ahí es importante pues hacer esa claridad que esta herramienta de los análisis de riesgos va a ser reiterativa periodo a periodo para ir evidenciando también pues esas acciones que está haciendo el proyecto. En el caso de que en un periodo de verificación se presenten riesgos de no permanencia más altos con respecto a otro, y pues va a permitir darle trazabilidad periodo a periodo a los riesgos que se pueden presentar en un proyecto. Hay como factor importante que hay que tener en cuenta, de los que les hablaba ahorita también, como tal se asume un porcentaje mínimo que tienen que tener en cuenta los proyectos para este apartado de los riesgos de no permanencia. Entonces, en últimas, si la sumatoria de mis riesgos internos, externos y naturales es menor al 10%, se asume como valor mínimo el 10%. ¿Sí? No puede existir un valor mínimo al 10%. Y por el contrario, cuando se tenga una valoración superior al 35%, el riesgo es inaceptablemente alto y en ese periodo no se podría verificar un proyecto, pues por la misma índole de tener un riesgo sumamente alto de no permanencia, ¿no? Aquí en la parte inferior les muestro más o menos un ejemplo de un extracto de la tabla de los riesgos. Para este caso son los riesgos internos, perdón. Y dentro de
pues se evidencian que, digamos, se tiene una subcategoría, que en este caso es tenencia de la tierra y acceso a los recursos, y se tienen varios ítems de evaluación. Entonces ahí es válido hacerle la claridad que todos los proyectos deben cuantificar, deben valorar más bien cada uno de los ítems que se presentan en la tabla. En el caso de que a un proyecto no le aplique uno de los ítems, se puede poner el valor como 0, pero pues siempre y cuando se haga la respectiva justificación del por qué no me aplica a mí ese ítem de evaluación y el por qué el 0. Y ahí es importante que dentro de la subcategoría nunca se obtenga un 0 en todos los ítems de evaluación. Por lo menos se debe cumplir mínimamente uno de los ítems de evaluación. Pero lo ideal es que se presenten, se evalúe más bien, se evalúe cada uno de estos ítems y se lee pues la calificación que se sugiere en la tabla respectiva. En el caso pues de no encontrarse, pues ahí sí se asume como 0 y se da la respectiva justificación. Es claramente fundamentada, ¿no? Y pues, y en última la sumatoria de cada subcategoría y la totalidad por categoría, pues lo que les digo, hacer el buffer total, periodo a periodo de certificación. Vamos ya para entrar ahí en la primera categoría, que son los riesgos internos. Pues estos están asociados obviamente a lo que puede manejar el proyecto, ¿no? Se tienen 3 subcategorías, que son la gestión de proyectos, la viabilidad financiera y el costo de oportunidad. En la primera subcategoría, la gestión de los proyectos, se debe presentar o se evalúa más bien la pertinencia de la especie forestal plantada dentro del área de proyecto. Y ahí radica la importancia del análisis multicriterio que les presentaba en las primeras diapositivas. Entonces ahí es fundamental que se evalúe pues, qué tan pertinente es la especie dentro del proyecto, y con eso pues se le va a acreditar una valoración según la tabla, las tabletas que les mostraba pues, anteriormente. Y pues con esto pues se les da, digamos, más importancia, o que los proyectos también sean coherentes con las especies, y esto pues repercuta en mejores crecimientos de las mismas y los proyectos pues sean más duraderos durante el tiempo, ¿no? Y como segundo aspecto ahí de valoración o de ítem de evaluación dentro de esa subcategoría es la evaluación del personal de desarrollo del proyecto. Esto pues netamente, digamos que va orientado a los desarrolladores del proyecto. Están a evaluar como la pertinencia de los desarrolladores, la experticia que ya tienen en el desarrollo de este tipo de proyectos, y según eso pues nos va a delimitar un porcentaje de riesgo en esta subcategoría. Ya en la segunda subcategoría, la viabilidad financiera, digamos que este análisis está netamente orientado a que un análisis, digámoslo así, modelado o proyectado del proyecto. Acá es clave tener en cuenta pues los cálculos ex ante que se hagan del proyecto, porque pues digamos que va a ser mi insumo principal, ¿no? Entonces con esto identificar el punto de equilibrio del proyecto, teniendo en cuenta pues las diferentes actividades o los diferentes propósitos que puede presentar una cobertura. Entonces si se tienen plantaciones forestales pues con fines maderables, importante tener en cuenta en esa viabilidad financiera pues tanto el tema maderable, que digamos va a ser el pool principal de ingresos del proyecto, como el tema de los bonos de carbono, que es el tema adicional a estos proyectos
y pues que no va en contravía de los mismos, ¿no? Entonces ahí es importante tener en cuenta esas dos variables y con esto hacer un análisis proyectado claramente de la viabilidad financiera que puede tener un proyecto en los años de implementación. Y pues con respecto a eso se limita unos valores teniendo en cuenta pues los resultados que se obtengan. El proyecto periodo de certificación. Y finalmente, pues entonces la última subcategoría que se tiene en esta es el costo de oportunidad. Entonces este también, digamos que parte de ese análisis financiero que se realiza en la subcategoría anterior, y es netamente tener en cuenta pues esos flujos, los flujos que va a tener el proyecto por las diferentes actividades que se realizan en el mismo, y tener en cuenta que pues para el caso del comparativo pues va a ser netamente comparar el costo de oportunidad en el escenario con proyecto contra mi escenario de línea base, para así identificar pues esos riesgos más financieros que podría tener el proyecto. Ya en el otro apartado, en la otra categoría que se tiene grande, están otras 3 subcategorías, que es la tenencia de la tierra, la primera, y ahí esta está muy enfocada en determinar que la tenencia histórica también del proyecto, ¿sí? De las tierras del proyecto más bien, pues han sido transparentes o si han presentado algún tipo de problemática al interior y que en últimas me pueda repercutir pues como un escenario tendencial, ¿sí? Más adelante dentro de mi proyecto. Entonces esta subcategoría está pues orientada en eso, en determinar históricamente, principalmente históricamente, qué dinámicas ha tenido la tenencia de la tierra en mi proyecto. Y con eso delimitar qué posibles riesgos futuros puede tener en mi proyecto. Entonces, ahí se brindan una serie de ítems muy específicos en los cuales se delimita, listo, si mi proyecto ha tenido conflictos de tenencia de tierra en los últimos 5 años, tanta es la valoración. Si no ha tenido nunca conflictos por la tenencia de la tierra, tanta es la valoración. Entonces se presentan una serie de condiciones o de características que se puede presentar en el proyecto y de acuerdo a eso se le adjudica una valoración pues que está en la tabla que posee la metodología. La segunda subcategoría es la participación comunitaria. Entonces lo que les hablaba ahorita aquí radica un poquito la importancia de la cuantificación y el seguimiento que haga el proyecto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que les presentaba en la primera tabla. Entonces, en esta parte se delimitan una serie de características o de observaciones que a medida que el proyecto pues vaya siendo más integral respecto a los ODS y se evidencia el cumplimiento de esos ODS en diferentes pues, periodos de verificación y se presenten pues cada vez más ODS, pues el proyecto va a tener un menor riesgo de permanencia por este ítem solamente, y pues va a repercutir en una menor valoración que si el proyecto comparado a un proyecto donde no se tenga cumplimiento de ninguno de esos a la fecha en que se evalúe el riesgo de no permanencia. Y finalmente, entre la última categoría, entre los riesgos externos, pues el riesgo político. Digamos que este es más macro a nivel país, ¿sí? Pues también abarcando ese riesgo externo que no puede manejar el proyecto, ¿sí? Entonces tiene ese riesgo político en el cual pues está basado en la evaluación de
del país, como el avance a nivel de gobernanza forestal, como le dice ahí, a nivel nacional. Se brindan ahí unas directrices para delimitar en qué estado, en qué grado de avance va el país en la concepción de esa gobernanza forestal según unos indicadores que se ponen allí, y pues respecto a eso evidenciar cuánto riesgo le podría representar a mi proyecto, teniendo en cuenta pues eso que ya ha avanzado el país respecto a ese componente. Y pues otro ítem de evaluación que se tiene en cuenta ahí en el riesgo político son las políticas relacionadas con el impuesto nacional al carbono, que pueden afectar la aplicabilidad. Entonces, la metodología se define en 3 condiciones, las cuales pues van a ser favorables o desfavorables para la valoración de los riesgos. Entonces, cuando se evalúe en un periodo de certificación un proyecto y se tenga algún proyecto de ley que pretenda cambiar las condiciones del impuesto nacional al carbono, pues eso va a representar una serie de riesgos que está determinado en la tabla, y pues en últimas va a repercutir de una u otra manera en mi proyecto a nivel general y como riesgo externo, ¿no? Y ya creo que esto es la final, ¿no? Los riesgos naturales sí se basan netamente casi que en el monitoreo o en el seguimiento también a partir de documentación de la amenaza, la vulnerabilidad y la mitigación de las perturbaciones que se puedan presentar en el área, o de las perturbaciones históricas que se han presentado en el área. Entonces, para este componente, esta categoría, se tiene que hacer un seguimiento, ¿sí?, histórico de los últimos 30 años en áreas cercanías del proyecto, con teledetección, simuladores, documentación, entre otras, que me permitan evidenciar la amenaza, la vulnerabilidad y la mitigación de cada evento de perturbación. Entonces, esto ya también, digamos, el procedimiento para demostrar ese análisis histórico, pues va a depender del desarrollador también, y de identificar cuál ha sido mi amenaza, mi vulnerabilidad y mi mitigación. Bueno, la mitigación sí va más asociada al proyecto, perdón, la amenaza y la vulnerabilidad que tiene mi proyecto, o que tiene mi área de proyecto más bien, y que me puede representar a futuro como un riesgo tangible en el mismo. Entonces, aquí en la figura inferior se presentan los 4 riesgos naturales que se deben tener en consideración mínimamente para la evaluación de este componente en un periodo de certificación. Se tiene que evaluar incendios forestales, brotes de plagas y enfermedades, los climas extremos y los riesgos geológicos, que ahí puede ser variable un poquito. Y pues con respecto a eso, pues se le adjudican una serie de parámetros. Creo que sí, esta sí la tengo aquí está la tabla, en los cuales pues vamos a medir la amenaza, la vulnerabilidad y la mitigación, ¿sí? Entonces, como les decía, la escala es de los 30 años preliminares al periodo al que estoy evaluando, ¿sí? Y está enfocado en la pérdida de existencias de CO2 equivalente. Entonces, hay que evidenciar qué perturbaciones de cada tipo, de incendios, brotes, plagas, climas y demás, se han presentado en el área históricamente, y eso contemplarlo en términos de stock de carbono, ¿sí? Y respecto a eso se les da una ponderación respecto a la amenaza, ¿sí? Aquí es importante que si un proyecto presenta, por ponerles un ejemplo, posee incendios, se presenta un incendio, no sé, catastrófico entre los 15 a los 30 años,
pues aquí la valoración es 5, pero si uno realiza el monitoreo y también hay otro incendio que se presentó acá en el año 3 de este tipo, pues va a predominar en la calificación mayor, ¿no? No un promedio ni nada de eso, sino va a predominar la calificación mayor y la que tenga, digamos, más cercanía, a mi periodo en el que estoy haciendo el análisis, porque pues respecto a eso también va a estar, está contemplada la evaluación o los valores que se le dieron a la amenaza en este caso. Y bueno, este tipo, la vulnerabilidad, se presentan 4 categorías, que estas 4 categorías están más o menos sincronizadas con las zonificaciones que se tienen por parte del IDEAM a nivel país o ya a nivel departamental o municipal con los planes de gestión de riesgos, de desastres. Entonces ahí es clave mediante esas documentaciones evidenciar por qué mi área de proyecto no es vulnerable o no es vulnerable, y de acuerdo a eso adjudicarle la respectiva calificación a cada tipo de riesgo, ¿no? Al incendio, a las inundaciones, a las plagas, etcétera. Y por último, digamos, esta parte de mitigación, la mitigación ya está pues más orientada a lo que está realizando el proyecto para evitar que se presenten estas perturbaciones. Esta parte también va a ser netamente documental, y ahí pues lo importante es evaluar qué medidas se están implementando para gestionar esas perturbaciones que se pueden presentar en el área del proyecto. De acuerdo a eso se le da una ponderación y como tal se obtiene, digamos, el total del riesgo por cada perturbación. En últimas se va a sumar todas las perturbaciones y se va a obtener el riesgo natural total obtenido para el proyecto. Entonces, si ven también la tabla como tal, aquí en este caso de los riesgos naturales no se presenta nunca un valor negativo, o sea, un valor que descuente, porque los riesgos naturales pues siempre van a también estar, existe ahí una amenaza significativa año a año, entonces por ende la calificación nunca es negativa, y por ende este componente nunca pues va a ser 0, ¿no? O menor a 0. No sé, listo Andrés, esta era la última diapositiva. Si hay dudas ahora sí. Listo, pues había una mano levantada de Miguel. Sí, Yo tenía la mano Víctor. levantada. Víctor Manuel, qué pena, Víctor Manuel. Espera, dos preguntas, comentarios, dos sugerencias. La primera tenía que ver con la declaración de nuevas áreas sobre áreas que están en mejora, la primera diapositiva. Y pues ahí hay una condición especial que debería mirarse. Es que muchos predios, sobre todo en la Orinoquía, en los años anteriores, cometieron errores de manejo y hoy en día se han dado cuenta y están corrigiendo eso. ¿Qué significa eso? Que están en la tarea de talar y pintar de nuevo predios grandes de 3.000 hectáreas o más, pues empezar a hablar de un proyecto nuevo sobre esa estrategia que se está implementando, creo que sería todo un lío. Yo sugeriría que se mirara más como una nueva área, no sé, bueno, una sugerencia o un comentario, a ver cómo se maneja eso ahí, sobre lo que está pasando, sobre lo que se viene que va a pasar, ¿no? Están mejorando. Y que además se va a dar, porque en la medida que haya más tecnología, más conocimiento, más genética, y que la gente se dé cuenta que tener más volumen de madera significa más bonos de carbono, bueno, más cuantificación, pues va a querer hacerlo más. Entonces, yo creo que debería considerarse como un área nueva, no como un proyecto nuevo, porque si no se va a volver un problema. Un montón de proyectos con las mismas condiciones de área, de dueño, de todo, solamente que tiene una condición de manejo mejor. Esa era una sugerencia. La otra es sobre el tema de la cuantificación. Y es que a pesar de que tú nos mostraste muchas diapositivas de cómo se calcula y cómo debe ser hecho,
se ha vuelto común que todos los proyectos están proponiendo, listo, 15% y salí de eso. Se volvió el 15% casi una rutina cuando la escala está entre el 10 y el 35. Les toca entrar a mirar, venga, ¿y por qué el 15? ¿Y cómo así? Y si usted tiene un proyecto malo, pues su permanencia pues está más en riesgo y muy seguramente el proyecto pues se va a talar o se va a perder el entusiasmo, entonces no es el 15, es el 30. Entonces sí debería tratar de generarse tablas como la que nos mostraste última de la parte biológica, lo mismo a los otros criterios para tratar de tener una visión objetiva de ese valor, no tan subjetiva. Se presta a discusiones ahí dentro del grupo. Evaluación contra el de formulación. Pues en últimas que estas tablas, por ejemplo, esta tabla que presenta aquí en la parte inferior, claramente, digamos, desde el monitoreo de los riesgos naturales es un poquito más, más fácil, por decirlo así, ser un poquito más, tener más cuantificación y dejar de ser subjetivos, ¿no? Para el caso, digamos, para el caso de estas otras categorías, lo que es interno y externo, los ítems de evaluación que se dan, pues están muy delimitados, ¿sí? Si tú revisas la metodología, se van a encontrar estos ítems de evaluación así muy claros y de los proyectos de ahí no se van a poder salir de ese ítem de evaluación, ¿sí? O sea, o lo tiene o no lo tiene, ¿sí? Claramente acá se hace un poquito más difícil llevarlo a términos menos subjetivos para el caso más de los externos, ¿sí? Porque más en el tema de lo político a nivel nacional, porque pues eso sí va a depender del enfoque que le dé el desarrollador, ¿sí? Pero en general, digamos, en general los internos y los naturales y la mayoría de los externos están enfocados en dejar un poquito de lado esa subjetividad y centrarse en lo que digo, o lo tiene el proyecto o no lo tiene, y no lo tiene, pero ¿por qué? Y bajo qué fundamentos no lo tiene. Pero no es dejarles tampoco abierta la puerta a que se salgan de estos parámetros y se pongan otra calificación, ¿no? Sino es más ese análisis, o se tiene o no, y se pone la calificación según eso, pero es más, con eso pues se está tratando de abordar un poquito esa subjetividad y centrarla más en parámetros claros y que se puedan evaluar así con sí o no. Bueno, hay que mirar a ver y creo que también tiene que ver con la educación al proponente o al reforestador, bueno, al beneficiario, como se quiera llamar. ¿De dónde va ese porcentaje de riesgo de permanencia? ¿No? No, ya, algunos lo han como perdido, listo, pierdo el 15 y me olvido de eso. También pues habrá ahí como un trabajo de educación, que ya es un tema más de ministerio, yo qué sé, pero entender bien a dónde va ese porcentaje para que ellos también entiendan por qué deben subir o bajar o tener cuidado, generar acciones de mitigación. Que también eso es clave ya que lo mencionas. Por eso también se hace este análisis dinámico y cada periodo, ¿sí? Porque que la idea es eso también, o sea, está pensado como se formuló, digamos, el análisis es que, listo, si en un punto, en un periodo de certificación yo evalúo mi riesgo y digo, listo, tengo 20% de riesgo, la idea es que para mi próxima certificación, de la mano claramente del mismo desarrollador, pues los titulares de los predios hagan acciones para, para corregir esos riesgos pues, que pueden manejar ellos, ¿no? Y con eso pues explicarles claramente también es un tema de educación, explicarles el por qué es importante y pues cuáles son los beneficios también, ¿no? Aquí Angie Carolina tiene la mano alzada. Adelante, Angie Carolina.
Sí, yo quiero preguntar respecto a la aplicabilidad de la normativa nacional, respecto al tema específicamente de la 831 que habla de que a partir del 1 de enero del 2020 los titulares solo pueden reportar y cancelar en RENARE los resultados de la mitigación con una vigencia no mayor a 5 años. Esto, desde esta metodología, ¿cómo se está contemplando? Ok. Es una pregunta muy reiterativa que nos han hecho. Digamos que a la fecha, a la fecha que se tiene esta versión de la metodología, pues lo que yo les comentaba en otra charla era que estas eran pues esto ya lleva un proceso sí, de tiempo, sí, de desarrollo, y pues a la fecha eran como las normativas que se tenían al alcance, ¿sí? Entonces, pero también se ve un poquito desactualizada en ese tema, pero pues a la fecha el cumplimiento de esos 5 años se blindan por el lado de la condición de aplicabilidad de la normativa nacional, ¿sí? Entonces, como les presentaba al inicio, obviamente los proyectos tienen que ser consistentes y tienen que ir de la mano con la normativa que se tiene en el país. Entonces, a la fecha, sí se permite esa inclusión de áreas y el cumplimiento en ese caso está orientado hacia que los bonos mayores a esos 5 años que delimita la resolución 831 para el impuesto, pues estén orientados netamente a eso y que los demás pues se orienten no hacia el mercado de carbono. Igualmente, creo que Catalina me puedes complementar, se están haciendo pues hay una serie de actualizaciones para que el otro año pues se tengan un poquito más manejado esa reglamentación que se tiene, que comentas tú. Sí, Cristian, sí, así es. Esta información pues la hemos venido revisando al interior de ColCX. Sin embargo, es importante tener en cuenta que frente a estos escenarios siempre va a prevalecer lo que la normatividad nacional estipula pues en su información. Si bien la norma pues nos dice que debemos demostrar 10 años antes de la fecha de inicio de esta actividad y que el área de proyecto solo debe incluir pues coberturas catalogadas como no bosque, nosotros tenemos en cuenta también lo que establece la iniciativa del orden nacional frente a lo que es, pues primero, la resolución 1447, está también la resolución 831 y pues lo que aplica la no causación del impuesto al carbono, que en este caso pues ya sería el decreto 926. Para estos casos particulares, cuando son iniciativas nacionales, se podrá certificar y registrar proyectos que tengan solamente una vigencia no mayor a 5 años, que es lo que realmente pues la normatividad me dice. Ay, perdón. Y el restante de esas remociones, si están de cara a un contexto internacional o si lo pueden aplicar, entraría ya para certificarse para tener en cuenta como mercado voluntario. Pero eso ya depende del propósito del proyecto, a qué está orientado y pues cuál es su objetivo. Pero si es para contexto netamente nacional, pues prevalece la normatividad nacional. No sé si queda clara la inquietud. Sí, muchas gracias. Bueno. Sí, digamos que ahí el tema de que pues nos han hecho muchas consultas técnicas al respecto, ¿cierto? El tema de la retroactividad, pues de la metodología es de 10 años. Teniendo en cuenta que si desde la línea base del desarrollo del proyecto, pues ustedes como desarrolladores, también que hay algunas personas aquí o como verificadores, pues deben de contemplar que según la normatividad, como decía Catalina, pues aplican 5 años para el mercado voluntario, pero pues no queremos ampliar que el desarrollo del proyecto pues pueda incorporar otros 5 años como para el mercado voluntario. Y tener de pronto un tema más de amplitud para el ejercicio de los proyectos, teniendo más oportunidades, ¿cierto? Quizás podemos encontrar unos cultivos de 15, 10 años, entonces pueden estar aplicándose 5 para el mercado voluntario y 5 años para el mercado de la construcción, que es como lo determina la normatividad colombiana, como lo explicaba Catarina. Entonces queremos es abrir oportunidades para que esos
esos proyectos que no se contemplen desde los primeros 5 años para la no causación, pues tengan la oportunidad para el mercado voluntario y pues para el desarrollador pues le genere también otros principios y a las comunidades pues también le generen otros recursos económicos que de pronto no tenían contemplado. Entonces digamos que ese es el plus de la retroactividad que tiene como metodología esta de ColCX. En ese orden de ideas, digamos que Cristian hablaba de unas actualizaciones que les están haciendo a la metodología. Digamos que parte de esas actualizaciones sería también como dejar este tipo de situaciones, pues, escritas o especificadas. Sí, Sí, así es. Se claro. va a hacer una aclaración, pues dejar los temas un poco más claros. Sin embargo, de parte de ColCX, yo creo que la otra semana va a salir un comunicado aclarando este tipo de temas, como para que se tenga claridad en cuanto pues, a lo que es la interpretación ahorita de lo que se tiene en la metodología, mientras actualizamos la siguiente versión y pues ya queda vigente para todos. Listo, muchas gracias. Sí, igual se los podemos compartir como estos mismos correos que están aquí, como para tenerlos ahí presentes para este tipo de cuestionamientos. No sé si de pronto alguna pregunta, otro comentario, quieren abrir su micrófono, pues ya damos como cerrada la sesión para terminar la grabación para que las preguntas también estén o queden grabadas. No, de mi parte no. ¿Alguno más? ¿Alguien más? Bueno, tal vez yo tengo una última sugerencia de mi parte, y no hablamos mucho de los temas de las variables de cálculo en densidad, factores de exposición de biomasa y ese tipo de cosas que van al cálculo ya específico del carbono. Pues sería bueno darle una miradita a eso en otra sesión. Pues digamos que para esa parte, que se me olvidó de aclararlo, obviamente las fórmulas de cuantificación, si parten de otra cosa, las fórmulas de cuantificación pues así son invariables, ¿no? Pero respecto a los parámetros que se empleen para esos cálculos de cuantificación, pues como tal esta metodología está vinculada muy de la mano también con lo que les presentaba en la tabla de los parámetros opcionales y los requeridos. Obviamente ahí haciendo la salvedad de la preponderancia de los datos más locales a los más globales, ¿sí? Y a la pertinencia que se tenga de los datos para el cálculo de las cuantificaciones, ¿no? Porque como tal, digamos, si nos vamos a una serie de condiciones o observaciones que realice la metodología respecto al uso de ciertas fuentes de información, no está muy delimitado. Okay. Vale, entonces creo que de pronto no hay más preguntas. Agradecerles pues a todas las personas por el espacio. Voy a proceder a detener la grabación.